Muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tradicional foro de perspectivas económicas. Esta vez en nuestra modalidad virtual, dadas las circunstancias, un año post-pandemia. Aunque la pandemia aún no se acaba, definitivamente este año marca ya el primer reto que vamos conviviendo con este virus y en el cual estamos adaptándonos también en una forma distinta de vivir, de trabajar y de hacer negocios. Este es uno de los primeros eventos que estamos llevando a cabo este año y quisimos arrancar precisamente con este tema para poder darles una perspectiva bastante amplia a nuestros socios e invitados especiales sobre la panorámica de lo que podemos esperar este año como país en la parte económica. En Cámara de Industria seguiremos promoviendo este tipo de eventos para poder mantenerlos informados y contribuir con esto a que puedan tomar mejores decisiones en sus negocios. En las próximas horas tendremos la participación de Raúl Buscairol, secretario de la Junta Directiva de Cámara de Industria, Paulo de León, director de Inteligencia Económica y Financiera de Central American Business Intelligence, CABI, y terminaremos con una sesión de preguntas y respuestas moderada por Rodrigo Arenas, CEO de República, nuestro aliado estratégico de este día, para poder llevar a cabo este evento hasta sus dispositivos electrónicos que ustedes estén utilizando. Para empezar, y nuevamente reiterándole la bienvenida y deseándoles el mejor de los éxitos este año, dejo las palabras a Raúl Buscairol para que haga una pequeña introducción. Bienvenido, Raúl, y muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Fabián, y muy buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida esta mañana, en donde conoceremos más acerca de lo que podemos esperar para el entorno económico del 2021 en nuestro país. Para entrar en contexto, quiero recordarles que venimos de un año en que la economía de todo el país se vio afectada a raíz de la pandemia. Un año en el que todos los sectores económicos, incluyendo la industria, tuvimos que reinventarnos para poder continuar operando y ofreciendo los servicios y productos a los consumidores. Para junio del 2020, de acuerdo a los datos del Índice de Actividad Industrial, la actividad económica de la industria llegó a caer en un 11%. Sin embargo, al finalizar el año, empezamos a ver que la recuperación llevó el índice a un menos 5%, un número que, aunque aún siendo negativo, nos deja ver que la industria, al igual que el resto de la economía guatemalteca, empezaba a levantarse. Lo mismo pudimos ver con el IMAE, el cual cerró el año en un negativo 2%, logrando con esto que Guatemala fuera una de las economías menos afectadas de la región. A pesar de esto, seguimos teniendo un déficit de más de 100,000 empleos que se perdieron durante la pandemia y que nos colocan en la urgente necesidad de seguir reactivando la economía, con el objetivo de recuperar estos empleos y de crecer aún más, y de crear aún más. Desde Cámara de Industria, este 2021 nos hemos planteado como prioridad buscar la reactivación económica que pueda llevarnos a recuperar las plazas de empleo perdidas durante el 2020 y crear nuevas. Actualmente la industria es la fuente de empleo formal de más del 22% de la población económicamente activa y sabemos que podemos seguir haciendo crecer este porcentaje en la medida que la economía vaya mejorando. Este 2021, el reto no solo es crear más empleos, sino que crearlos dentro de la formalidad, para asegurar mejores beneficios para las familias guatemaltecas, dentro de ellos el seguro social relacionado directamente con la salud. Sabemos que la tarea de reactivar la economía no es un esfuerzo que podamos hacer solos, y por ello estaremos trabajando de la mano con el resto del sector privado y también con el sector público para asegurarnos que las acciones que tenemos planteadas nos ayudan a hacerle frente a los retos que tenemos. Conocer qué nos espera de la economía seguramente nos ayudará para poder determinar más las acciones más acertadas. Desde ya agradezco la presencia de Paulo de León esta mañana y estaremos muy atentos a su información. Muchas gracias y por favor, Paulo, adelante, bienvenido. Bueno, buenos días a todos, un gusto estar aquí. Solo voy a subir la presentación, un segundito. Y necesito que alguien me confirme cuando ya esté. Un segundo, ahí va subiendo. Ahí va. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Voy a abrir el chat por si hay alguna pregunta ahí puntual y la puedo ir contestando. Aquí lo tengo al lado. Bueno, empezamos. El título de la presentación es Perspectivas para el año 2021 para Guatemala y qué viene en la pospandemia. La verdad que
como bien lo dijo Javier, todavía estamos en pandemia, pero ¿por qué es que le puse yo el título de pospandemia? Porque tenemos que empezar a ver más allá. O sea, evidentemente, creo yo de que estamos, bueno, y aquí vamos a usar términos de béisbol, en un séptimo inning de esta cosa, y tenemos que empezar a ver qué es lo que viene después. Y la verdad que yo voy a terminar la presentación haciendo la siguiente pregunta estratégica que todos ustedes se tienen que plantear y que la hago también al inicio. Es, una vez que toda esta información y todo esto que estamos teniendo, lo que tenemos que investigar en cada uno de nuestros mercados, productos y formas de comercializar es contestar la siguiente pregunta. ¿Qué cosas de las que están pasando son temporales y cuáles son estructurales o permanentes? Y entonces, más que todo, necesito que ustedes pongan atención en eso, porque si ustedes piensan de que algo que les pasó es permanente y toman esa decisión y resulta que es temporal, van a tener problemas y viceversa también. Entonces, es importante focalizarse en esa parte en sus negocios. Bueno, vamos a empezar. Una breve reseña de qué es lo que pasó. Para eso está la gráfica del lado derecho. Todo arrancó en una pandemia, ¿verdad? La pandemia vino fuera del sistema económico, afectó a individuos y familias de primera magnitud, esto sitúense en abril, y lo que provocó fue un gran aumento del ahorro y un crash en el consumo o un shock de demanda. En la gráfica del lado derecho, ustedes pueden ver, este es de gráfica de Estados Unidos, pero en Guatemala pasó muy similar. Ustedes pueden ver la tasa de ahorro en Estados Unidos. Y como pueden ver, en el momento más alto de la crisis, que fue abril, los americanos llegaron a ahorrar casi 35% de su ingreso. Normalmente ahorraban 7-8%. Vino el punto más alto, contraen el consumo, contraen la demanda, porque se ahorra dinero por miedo y porque no podían gastarlo, y por lo tanto se contrae el mundo. Este primer inicio, de que fue abril y mayo del año pasado, en primer lugar, provoca una brusca caída en el precio, en la caída de precios. En todos los commodities y en todos los activos, cuando hay miedo, pues se vende todo y después vamos a ver cuál le fue mejor que otros. Entonces, la verdad que los mercados funcionan así, como dicen en Estados Unidos, disparan y después hacen las preguntas. Y entonces salieron a vender todo y después vamos a ver cuál es cuál. Pero eso fue el primer arranque y por eso vemos unas bruscas caídas de precios, de activos, de bonos, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es de que generó cambios de patrones de consumo. Y estos cambios de patrones de consumo se empezaron a ver a medida que la tasa de ahorro empieza a bajar y a normalizarse. Entonces, como ustedes pueden ver, hoy, a la fecha, todavía el nivel de ahorro estará 4 o 5 puntos arriba de lo normal. Es decir, todavía estamos en modo pandemia, en el sentido de que no estamos gastando como lo hacíamos, ¿cómo se llama? Como lo hacíamos antes. Ahora, la pregunta es de que obviamente estos 5 puntos de diferencia hicieron que el país se hiciera más pequeño. El país está un poquito más pequeño en el año 2020 y yo creo que este año también va a recuperarse el tamaño del país, pero el año pasado se achicó. Ese fue el fenómeno número uno, pero el fenómeno de cambios de patrones de consumo es que ese pie un poquito más pequeño, la proporción de cómo se distribuye el pie cambió. Y por lo tanto, esos son los cambios de patrones de consumo que vamos a analizar. ¿Cómo se contaminaron las empresas? Pues las empresas se contaminaron con esta caída del consumo o aumento del ahorro y por lo tanto todas las empresas sufrimos caídas de venta y desempleo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto sufrimos. O sea, la verdad que las empresas no estamos ahorrando. Las empresas estamos teniendo problemas de liquidez, ¿sabes? En el año pasado y porque se nos cayeron las ventas. Ahora, lo que sí es de que estos cambios de patrones de consumo que se empezaron a materializar los meses siguientes provocaron en las empresas o en los subproductos o distribución esta bifurcación que la vamos a ver más adelante con sectores ganadores y sectores perdedores. Y lo vamos a analizar después. Y por supuesto que hoy los precios han empezado a rebotar, lo hablábamos antes detrás de cámara, se podría decir, pero no están rebotando igual, porque el rebote de los precios depende de si ese producto o insumo es demandado por el sector ganador o es demandado por el sector perdedor. Si es demandado por el sector ganador, los precios están volando muy fuerte, pero si es sector perdedor, los precios están contenidos. Entonces, por lo tanto,
tenemos ¿cómo se llama? Un balance, y por eso en términos generales la inflación está estable, porque recuérdese que la inflación no es el aumento de precios de un sector, es el aumento generalizado del nivel de precios. Entonces, tenemos ahí esta explicación bien sencilla. Vamos a los cambios ¿cómo se llama? De producto, de cambios de patrones de producto, que son los obvios, le llamo yo aquí, ¿verdad? Esto no me voy a tener mucho tiempo, pero definitivamente estos son gráficas del Wall Street Journal. Pues voló el tema online y las ventas en las tiendas cayó y sigue negativo. O sea, hay un cambio de patrón de consumo en la forma de comercializar. Esto no es un cambio de producto, sino que es un cambio de la forma de vender el producto. Eso es lo que estamos ahí. En la gráfica del lado derecho es los más o menos cuántos, ¿cómo se dice? Pasajeros diarios pasaban por el clearing del TSA en Estados Unidos, y más o menos antes de la pandemia era aproximadamente 2.3 millones y ahorita se siente a 1, pongámosle así. O sea, un cambio sustancial. Ese es un cambio de patrón de consumo, no estamos viajando. Y después el teletrabajo, que en la parte más alta de la pandemia era 35, ha ido bajando, pero ahorita se ha estabilizado en torno a 20-25%. Entonces, esos son cambios de patrones de consumo obvios. El otro es el de hoteles y restaurantes. Estos son datos de Guatemala. Lamentablemente es un sector muy golpeado. Esto es el IVA doméstico. En algún momento el IVA que pagaban se contrajo en 70%. En cambio anual ha empezado a rebotar, pero todavía se siente a menos 25%. Y en la gráfica del lado derecho pueden ustedes ver que lo que pagaban de impuestos o el IVA doméstico en la parte más alta, hoy estamos a 45% abajo. Aún con el rebote, todavía se está 45% abajo en el nivel de impuestos pagados. Ya llevamos un año, y para que esta industria o sector vuelva a facturar y pagar el IVA doméstico que pagaba a finales del 2019, le va a tomar al menos 3 años, que es lo que siempre hemos calculado. Entonces, estos son cambios de patrones de consumo obvios. Las buenas noticias, todos los sectores duraderos están bastante bien, es una excelente noticia. En el lado izquierdo tienen cómo la venta de vehículos nuevos colapsó en abril en Estados Unidos y ya está positivo. Y en la gráfica del lado derecho tenemos los datos de Guatemala, como en abril sí cayó, pero a partir de ahí ha empezado a subir la venta de vehículos nuevos, motos y todo ese tipo de movilidad. Realmente el país está cerrando bastante bien. Entonces es un buen momento para ese sector. Yo sé que pasaron 2-3 meses malos, pero también alentados por buenas tasas de interés, alentados por amplia disponibilidad de crédito y de liquidez por parte del sistema bancario. Entonces, toda la compra de bienes duraderos se está incentivando con ese buen ambiente bancario. Y también recordemos de que se ahorró al principio, entonces la gente, todo ese dinero ahorrado, dice, bueno, creo que todavía no lo voy a gastar como antes, entonces mejor ahorita ahorré y compro mi carro, compro mi moto. Y también se está yendo al sector vivienda de alguna manera y materiales de construcción, porque como estamos más en casa, pues necesitamos, o no necesitamos, pero queremos mejorar nuestra casa, pintarla, poner una pérgola o qué sé yo. Entonces realmente estamos viviendo, y son bienes duraderos, lo que está viviendo un boom positivo. Lo que me gusta es de que se está construyendo activo, o sea, es un gasto que se construye algún activo, que está respaldado por un activo, y por lo tanto, en términos generales, vemos bastante bien esa situación. El sector construcción en vivienda en Estados Unidos volando. Miren ustedes, este es el gasto, el spending. Miren la crisis del subprime, fue una cosa impresionante. Aquí fue la COVID, solo se cayó bien poquito y rapidito se dio la vuelta y está en máximo de qué sé yo, 15 años. Y por lo tanto se está sintiendo muy bien la construcción de vivienda. Ya los precios están volando. Obviamente que cuando tenés un shock de demanda, o sea, miren ustedes lo que pasamos. En menos de un año pasamos de un shock de demanda de caída generalizado y ahora estamos en un shock de demanda positivo en algunos sectores ganadores. Entonces, hay un cuello de botella porque con este cambio, ustedes van a ver aquí, miren, este es el gasto de construcción de vivienda en Estados Unidos. Está creciendo a un ritmo de 20%. O sea, la demanda por vivienda está creciendo a 20% y no estaban preparados el sector para atender a esa gran cantidad de demanda, y por lo tanto, cómo se ajusta cualquier mercado cuando hay un aumento de demanda, aumento de precios. Y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Ahora, el sector construcción no todo está andando igual. Y eso es otro de los cambios de patrones de consumo
industria, porque el sector comercial viene para abajo. O sea, obviamente toda la construcción de locales, moles, centros comerciales viene para abajo. ¿Por qué? Porque por razones obvias, nos estamos yendo online y la gente no está yendo ahí a comprar, como lo vimos en la gráfica primera, y tampoco en oficinas, pues no está cayendo, pero tampoco subiendo, está muy estable en torno a cero. O sea, la verdad que cuando hace un deep dive uno en el sector construcción, es el sector vivienda el que está jalando, ese es Estados Unidos. Pero en Guatemala está pasando lo mismo. Los materiales de construcción están muy fuertes, la demanda de ventanería, la demanda de madera para pérgolas, para pisos, la demanda cerámica, la demanda pintura, y todas las ferreterías están viviendo buenos tiempos porque hemos decidido pues el ahorro o lo que dejamos de gastar en restaurantes, viajes y gasolina también. Ustedes, si uno hace cuenta de cuánta gasolina se ahorró el año pasado por no moverse, es una cifra importante. Y pues lo pusimos a trabajar, ya que se nos ha ido el miedo, en, por ejemplo, mejoramiento de casa. Y algunos comprando casa, por supuesto. Bueno, entonces esos son los cambios que hay. Ahora, este análisis todavía no lo he terminado, pero sí lo quería compartir con ustedes porque es importante y se los tengo que explicar. Lo que están viendo ustedes es esto que tienen acá, este número, es la elasticidad de cuánto se ve afectado el crecimiento económico por cada punto de movilidad que se pierde. Porque seguimos siendo, y nosotros lo hemos hablado desde hace un año, que la movilidad es nuestro único indicador de nowcasting, porque es el único indicador que tenemos que lo podemos ver día a día. En Guatemala, lamentablemente, no tenemos datos semanales, tenemos que esperarnos datos mensuales y proyectar con dato mensual con esta alto grado de incertidumbre no es correcto. Entonces, estamos usando, la verdad, que la movilidad de Google, que es un open source, ustedes la pueden buscar y la pueden descargar. En Guatemala está la movilidad hasta incluso por departamento, para que ustedes vean cómo se está moviendo. Entonces, modelamos eso y ya con datos reales les podemos decir que más o menos, en promedio, por un punto de movilidad, este es el promedio de los países. O sea, ahorita solo he modelado 4 países, nosotros seguimos 11 y los vamos a modelar todos, pero en promedio, en los 6 meses que he estudiado, en promedio, cada punto de caída de movilidad, el crecimiento se cae 0.25. Eso es lo que nos dice. Ahora, lo interesante es de que al principio de la pandemia, ustedes pueden ver que el impacto era de 0.3, pero a medida que fuimos perdiendo el miedo, cada punto de movilidad empezó a tener menos impacto negativo en la economía. Y eso es algo interesantísimo. Es decir, que no es lo mismo un confinamiento en septiembre que un confinamiento en abril del año pasado. Y esta tendencia que va hacia la mejoría nos llega a pensar que aunque haya una segunda ola en el caso de Guatemala y en todos los países, creemos que el impacto hacia las ventas y hacia el crecimiento va a ser menor. Ahora, destaca de manera importante Guatemala, que Guatemala tiene un promedio de impacto de movilidad hacia ventas bastante más bajo que el promedio de los demás países. Ustedes lo pueden ver aquí. De hecho, ya agosto del año pasado, un punto de movilidad solo estaba afectando 0.05 puntos en ventas y en crecimiento. Y en el promedio, Guatemala es el país, se podría decir, que menos le impacta la movilidad. Aquí preguntan cuál es la unidad de los puntos de la movilidad. Es más o menos, Google presenta 100 como base de movilidad y ahorita dice cuántos puntos estamos abajo. Si estamos, ahorita lo van adelante. Si dice 80, significa que estamos 20 por debajo de lo que nos movíamos antes de la pandemia. Entonces es un comparador muy bueno. Ellos obviamente que traquean el GPS. Entonces, las buenas noticias aquí es de que Guatemala tiene una, ¿cómo se dice? Sensibilidad más baja al confinamiento. 1, 2, que las tendencias de todos los países van mejorando y nos hace pensar, y ahorita estamos recalibrando nuestros modelos para el año 2021, que con esta segunda ola que está viviendo el país y todos los países de la región, pues el impacto es menor. Y tiene todo el sentido del mundo, porque lo que hacemos es reaccionar. Las empresas montaron sus canales de distribución, de comercialización online y se movieron rápidamente para adecuarse a esta nueva cosa. Recordemos que el ser humano es una especie muy acomodaticia a las condiciones. Entonces, el ser humano buscó, hay una pandemia, me muevo y veo cómo innovo, cómo crezco y cómo sigo vendiendo. Y entonces, por eso es de que creemos de que esta segunda ola va a tener un impacto bastante menor
¿cómo se llama? En las ventas. Ahora, nosotros le llamamos la gran bifurcación, ¿verdad? La verdad que esa palabra, de todo lo que he leído, no la han usado. Pero, y lo que sí han usado otros analistas es que estamos en una recuperación en forma de K, ¿verdad? K, ¿por qué? Porque nos caímos muy fuerte, como nunca en la historia, porque fue una caída brusca en un mes. Pero la recuperación, hay sectores ganadores, que es la parte de arriba de la K, y sectores perdedores, que es la parte de abajo de la K. Los que son ganadores, por eso es una economía de dos velocidades, tienen presiones sobre la cadena de suministros. Hay atrasos, ¿por qué? Porque hay una sobredemanda y por lo tanto hay atrasos en que les entreguen producto. Los precios están recuperándose a una velocidad muy fuerte y tienen problemas de logística con costos disparados. ¿Por qué? Porque ahorita se acabaron los inventarios y entonces la gente está pidiendo no solo la demanda, sino que el inventario y por lo tanto todo, esto es como decía mi profesor, todos al mismo tiempo quieren salir de la sala de cine por la misma puerta estrecha. Hay un cuello de botella y ¿cómo se resuelve eso en economía? Aumentando los precios. Eso no hay ningún... Así como los precios colapsaron cuando la demanda cayó, cuando la demanda está subiendo, los precios están subiendo de igual manera. Recordemos que el precio del petróleo fue negativo. Primera vez en la historia que un commodity tenía un precio negativo. Eso fue en abril del año pasado. ¿Qué industrias han sido las más afectadas y las menos afectadas en Guatemala? Ahorita vamos a ver eso y va muy en la línea de lo que vemos. O sea, lo que están viendo los patrones de consumo se parecen mucho en todos los países y ahí esa bifurcación entre sectores es clara. Mientras que los que están abajo tienen problemas de liquidez, tienen problemas de sostenibilidad del negocio y están viviendo una deflación. ¿En qué sentido? Están bajando los precios, ¿verdad? Hoy tenemos ofertas en hoteles, en restaurantes, etcétera, etcétera, porque ellos no tienen el shock positivo de demanda que está pasando acá. En términos generales, las economías, cuando estamos en tiempos normales, las demandas se mueven muy similares para arriba y para abajo para todos los sectores. Pero en este momento tenemos esa bifurcación. Hay dos economías, una alcista y la otra estancada, y por lo tanto, por eso tenemos este comportamiento. Sí, preguntan de qué se debe al incremento brutal de los precios de flete marítimo de China hacia Centroamérica. Es el cuello de botella que les estoy hablando, porque China es el gran proveedor mundial. Entonces, todos están pidiendo que se acabaran los inventarios, más todo lo demás, y por lo tanto tenemos un disparo en el shipping. Yo calculo que esto va a durar unos 3, 4 meses en lo que se normaliza y la demanda empiece a bajar, y por lo tanto ahí, y lo cual plantea un reto muy importante, que creo yo que ya lo están viendo los dueños de las marcas, que es tener un solo supplier. Bueno, lo vimos con la guerra entre Trump y China, de que tener un solo supplier no era una buena noticia. Después vino el COVID, nos inventó y ahorita otra vez, por tercera vez, nos está diciendo de que tener un solo supplier, imagínense ustedes una demanda para los mismos puertos, para los mismos proveedores, por lo tanto están provocando esto. Yo creo que, me imagino que hacia adelante vamos a tener cambios o diversificación de fuentes de materia prima o de productos básicos. Bueno, entonces eso es lo que ha pasado en el mundo y vamos ahorita a la estructura de Guatemala, porque queremos ver, la pregunta del millón es si estamos teniendo cambios dramáticos, negativos por la pandemia en nuestra visión país. Aquí preguntan sobre el incremento de los precios de los granos, es por lo mismo. Como hay un exceso de demanda en comida, porque comida es un gran ganador, se están disparando los precios. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, no me voy a tener mucho acá, pero la población en Guatemala, yo la reviso cada 3 años, me tocó revisarla ahora y bueno, Guatemala es el país más grande en población del CA6RD. Y eso es algo, tenemos un país grande, muchas personas, mucha demanda, mucho comercio, pero lo interesante es que del 19 al 25 Guatemala aumenta en 1.8 millones de habitantes. Y por lo tanto, una población creciente significa mayor demanda, mayor consumo, mayor comercio. Y ahí es donde sí nos separa muy, muy fuerte en relación a otros países. Honduras crece en 1 millón de personas, pero por ejemplo, miren ustedes, El Salvador solo va a crecer en 100,000 habitantes más. Entonces, las perspectivas de crecimiento de demanda de productos no son lo mismo en El Salvador que en Guatemala, solo por el fenómeno poblacional, no digamos por la situación económica, que eso viene después, pero por la situación poblacional, Guatemala tiene una ventaja clara. Costa Rica 300,000, Panamá 500,000 más. Nuestro PIB
Es el segundo más grande del CA6RD con 76,000 millones de dólares para el año 2020, por detrás del de la Dominicana, pero al ingresar las remesas, y que las remesas no son parte del PIB, porque el PIB de Guatemala, la palabra es bien explícita. Producto Interno Bruto es todo lo que se produjo internamente, y las remesas no se produjeron en Guatemala. Se gastan en Guatemala, pero no se produjeron acá, y entonces les tenemos que sumar al PIB las remesas, que son 11, para llegar a lo que nosotros los economistas le llamamos el ingreso nacional bruto. El ingreso nacional bruto ya es toda la plata producida en Guatemala, más todo lo que entra de fuera, que está disponible para gastar. Y entonces, la verdad que el ingreso nacional bruto de Guatemala es de 87,000 millones de dólares, y ahí ya sobrepasamos a la Dominicana y somos el más grande en el CA6RD. Por ejemplo, Costa Rica, el PIB es exactamente igual al ingreso nacional bruto porque ellos tienen 0 en materia de remesas. Incluso creo que es un poquito negativo porque hay mucha remesa que se va a Nicaragua. Entonces, esa remesa que se produjo en Costa Rica, pero se fue a Nicaragua, hay que restársela del ingreso nacional bruto del tico. Entonces, no me dio tiempo a hacer el cálculo. Tengo la impresión de que el INB de Costa Rica es menor que el PIB. En ingreso por cabeza, sí estamos más atrás, definitivamente. Tenemos un ingreso por cabeza de 8,266 PIB per cápita, pero al ajustarse por el ingreso nacional bruto por cabeza sube a 9,500, y ahí cerramos un poco la brecha con otros países como por ejemplo Ecuador en 11,000 y Perú, que son los que están más cerca de Sudamérica ahí. Después están todos disparados. Panamá, impresionante, ya es el país que tiene el ingreso por cabeza más grande, ya por encima de Chile, que se ha estancado tras su crisis social. Esa es la estructura de los países. Otro dato interesante es de que Guatemala sigue dependiendo de Estados Unidos. Nosotros cada 2-3 años también hacemos las correlaciones del ciclo interno de cada país versus el ciclo americano para ver si nos hemos ido descorrelacionando o correlacionando más con Estados Unidos, y les podemos contar que mantenemos la correlación en torno a 47%. ¿Qué significa esto? Que más o menos la mitad de lo que nos está pasando económicamente es porque algo pasó en el norte, en Estados Unidos. Entonces seguimos siendo dependientes de Estados Unidos. Costa Rica se bajó mucho porque tiene problemas internos, impresionante cómo bajó. Honduras muy fuerte arriba, Ecuador y México también muy similar a Guatemala. El Salvador bajó también un poquito, antes era 50 y algo, ahora está en 43. Bueno, esa son estructura del país, y cerramos esta sección con nuestro COAVI Country Risk Index, que es nuestro indicador de riesgo país, construido con 37 indicadores. Aquí no hacemos proyección, y es una nota 0-100, donde 100 es bueno y 0 es malo, y se establecen 3 grandes zonas, pongámosle así. Está la zona verde, donde está Guatemala, con la segunda mejor nota de estructura macro, detrás de Perú. Y ese 60 nos garantiza que es una nota corrida en septiembre del 2020, y nos garantiza que con la estructura que estábamos, esto es como que yo haya investigado y levantado el capó del carro en septiembre de 2020 y le he revisado todo, las compresiones, las inyecciones, y yo les puedo decir que dada la estructura, yo les puedo decir que en el año 2021 el carro está bien. El carro está bien, la estructura del carro está bien, y por lo tanto lo que nos hace falta es ver si tiene gasolina o no, porque la gasolina no es estructural del motor, sino que es un hecho. Entonces, aquí estoy viendo no si tienen gasolina, sino cómo está el motor del carro, y la verdad que nos podemos garantizar que para el año 2021 este motor que se llama Guatemala está bien, está sólido, creo que tiene bien las pastillas, etcétera, etcétera, y por lo tanto nos puede decir que no vamos a tener ninguna alteración macro para el año 2020, que implica tipo de cambio estable, tasas de interés a la baja o estables, amplia liquidez en el sistema bancario bien capitalizado y sólido, que el gobierno no deje de pagar a sus proveedores, que no haya una corrida contra el quetzal. Entonces realmente el país se tiene que enfocar en el problema grave que es la recuperación post-COVID, como bien lo decía Raúl, la pérdida de empleo. Ahora, otros países, además de recuperar el empleo y lidiar con la pandemia, tienen que lidiar con un carro que se le rompió el pistón, que la culata se cayó, etcétera, etcétera, como es Costa Rica, que tiene una nota muy mala. Y entonces hoy en Costa Rica, si ustedes se meten a cualquier periódico las últimas 2 semanas,
ya no hablan del COVID, sino que todo es el acuerdo con el Fondo Monetario, porque están siendo salvados por el Fondo Monetario, porque las cuentas fiscales de Costa Rica están quebradas. Es un país quebrado y tienen que entrar en una reestructuración fiscal severa. Y por supuesto que se llegó al acuerdo del Fondo Monetario, pero tienen que pasarlo al Congreso. Y por supuesto que hay un hartazgo en la población, porque lo que va a vivir ahorita Costa Rica es la cuarta reforma tributaria de los últimos 7 años. Es decir, más impuestos. Han subido los impuestos 4 veces durante 7 años. Y hoy, 7 años después, les dicen, miren, todo lo que ustedes pagaron no ha servido porque el hoyo fiscal sigue consumiéndose por pactos colectivos y por una burocracia abusadora de su poder y ha tomado el control del gobierno recetándose salarios muy altos. Entonces, Costa Rica está en una bifurcación, pero muy fuerte. Vamos a ver qué pasa. Lo mejor que les puede pasar es que pase el acuerdo con el Fondo Monetario y empiece una dieta gigantesca que va a llevar a Costa Rica a 3 años de un crecimiento bajo. El Salvador está muy cerca. La verdad que El Salvador están pateando la pelota para después de las elecciones parlamentarias, que son muy importantes, que vienen en los próximos meses. Entonces, como que Guatemala destaca, Honduras también lo vemos bien. El riesgo de Honduras son las elecciones que vienen. Marzo hay primarias y tenemos en septiembre las presidenciales. Ustedes saben que Honduras se pone volátil en materia social y política, entonces vamos a ver, ese es el único riesgo, pero si Honduras logra una transición pacífica y buena, como la que hizo la Dominicana, que me agrada mucho lo que hicieron los dominicanos en medio de una pandemia, pues yo diría que Honduras se ve bastante bien hacia el futuro y yo diría incluso que incluso estaría mejor que Guatemala en materia de crecimiento, porque creo que Honduras nos lleva adelante en materia de política económica bastantes años. O sea, yo creo que seguramente la CIG con su colega de allá lo hablan, pero hoy Honduras tiene la agenda más agresiva por crecimiento en los últimos 5 años, con un plan clarísimo que es lo que quiere, hecho por McKinsey, pero no solo hecho ahí, sino que en las grandes cosas, sino que llevado a KPIs y hay 32 APPs funcionando, el Puerto Cortés lo hicieron nuevo, es el mejor de Centroamérica, están haciendo un nuevo aeropuerto, hay nuevas carreteras, hay centros de administrativo de gobierno, o sea, una reconfiguración del país, que ahorita el país está viviendo una caída como todos, pero la estructura queda y el país está obviamente mejor preparado que Guatemala para cuando venga el ciclo expansivo. Sí, preguntan sobre las tormentas, lo afectó muy fuerte, bastante más que Guatemala, pero creemos de que se van a reponer y van a seguir adelante, igual que Guatemala, si hay un impacto adicional temporal. ¿Cuál es la fortaleza de Guatemala? Pues tenemos la segunda mejor nota de negocios y oportunidades de la región. Tenemos la mejor nota en materia de riesgos externos, 79 sobre 100. Tenemos la tercera mejor nota en cuentas fiscales, con 67, la verdad que bien alejado de la zona amarilla. Y como siempre salimos muy mal en materia sociopolítica, donde tenemos pues altos niveles de corrupción, un Estado fallido y una falta de liderazgo político claro, y se materializa también en las malas cuentas sociales que tenemos, pero por lo menos las otras 3 las tenemos bien, ¿verdad? Entonces, así que eso va a estar bastante bien. Bueno, vamos a la parte coyuntural. Ya hablamos de la estructura, le estamos contando que la estructura de Guatemala se visualiza buena, estable para el año 2021. Esto solo nos permite ver 12 meses, no más allá. Como les digo, es imposible saber cómo está la cosa 3 años en adelante. Uno puede intuir algunas cosas, pero es muy difícil. Entonces, la parte coyuntural empezamos con la victoria demócrata y ¿qué vamos a esperar? Antes de entrar en ello, sigue siendo el riesgo mundial el tema de la pandemia, ¿verdad? Es un tema muy, muy importante y por lo tanto creemos que va a seguir todo este año. Yo tengo la impresión de que vamos a seguir viendo los tableros de COVID y datos de contagios todo este año 2021, aún con las vacunas. Aquí tenemos el primer mundo, particularmente Europa, que arranca el año con restricciones y se cae de una manera fuerte. Hoy el promedio de Europa más o menos es que se encuentra en 60% de su movilidad. Me llama la atención una de las cosas. Primero, que tengo la sensación que no regresan un 40, ¿verdad? Sino que se van a estabilizar en torno a 60. Es decir, menos confinamiento, pero también tenemos que recordar de que
lo que hablamos antes, que la movilidad va a afectar menos. Eso sí, creo yo que Europa entra en una segunda recesión. Entró en el año 20 y va a entrar en el 21 porque aparentemente va ahí. La otra cosa que llama la atención de Europa es que va muy lenta la vacunación y por lo tanto eso no me gusta para Guatemala, porque si allá tiene un aparato, pues creo yo de que un aparato estatal bueno, imagínense aquí va a ser más lenta la vacunación. El país líder ahorita en materia de vacunación se llama Israel. Israel ya vacunó al 35% de la población, pero la movilidad tampoco saltó, sino que la gente sigue cautelosa, así que por lo tanto nosotros estamos esperando que este tema de la pandemia nos estemos todo el año 2021 metidos en él. Existe un riesgo de que esto se vaya hasta abajo, por supuesto, no sabemos qué vaya a pasar en esas materias ni las decisiones gubernamentales. Aquí vamos a ver, preguntan, ¿el buen comportamiento de Guatemala en la pandemia se debió a la disciplina macroeconómica mantenida por los gobiernos anteriores? ¿Qué podemos hacer para que se mantenga esa disciplina y los políticos no nos endeuden para pagar más burocracia como es la tendencia? Es una excelente pregunta, yo creo que excelente contribución. Más adelante voy a hablar yo de eso. Yo sí no me gusta un déficit de 4% como el que pretende el gobierno para este año, me parece excesivo, me parece abusar un poco de la máquina, que está bien, y si se abusa, pues puede haber un problema de problema estructural que no, ojalá que no pase. Aquí preguntan si Costa Rica es el país con mayor desarrollo a nivel de Sudamérica, está en rojo en el CABI, porque este es un riesgo macroeconómico. Aquí no estamos midiendo el tema social. Pues sí, Costa Rica tiene los mejores indicadores de educación y salud, pero eso no los ha prevenido de tener un gobierno totalmente desfinanciado y quebrado. Entonces, aquí esta es una pregunta que me toca con mucha gente que no es economista, pero que miran solo una parte del tema, y el tema social es importante, pero también tienes que tener las cuentas fiscales ordenadas y el crecimiento ordenado. O sea, aquí la batalla parece ser que solo importa una cosa o la otra, no, es integral. Entonces, pues sí, Costa Rica tiene los mejores indicadores sociales de la región, nadie lo duda, pero también hay que recordar que ese es un triunfo de los ticos de décadas, no de ahorita. Entonces, se han dormido en sus laureles, el aparato estatal se ha puesto muy obeso, muy grande, mucha grasa, con salarios que se recetan impresionantes, y lo que están haciendo es quebrando el sistema estatal de Costa Rica, y por eso tuvieron que acudir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, es una Grecia, como alguien dice ahí, exactamente igual. Grecia, si ustedes agarran Grecia, Grecia es mejor que Guatemala en prácticamente todo, en indicadores sociales, mejores educación. Eso no los previno de la peor crisis en su historia. Entonces, estamos hablando de dos cosas bien diferentes: estructura social versus estructura económica, y las dos tienen que estar buenas. O sea, de nada me sirve yo tener buenos indicadores de educación y salud de la población si no tienen que comer, o no hay fuentes de empleo, o no hay inversión. Entonces, Costa Rica hoy está desbalanceada, tiene bueno una cosa, pero los demás mal. Vamos a Estados Unidos. Estados Unidos está en estaba en menos 28 de crecimiento, hoy se ha ido recuperando, pero como ustedes pueden ver, sigue en negativo, y ahorita hay una ralentización desde la victoria de Biden. Ustedes pueden ver que recuperaron mucho de las pérdidas de la actividad económica perdida, después bajó la velocidad y a partir de noviembre se ha estancado, y más o menos Estados Unidos ha recuperado el 88% de la actividad perdida. Ese 12% le va a costar, ¿cómo se llama? Recuperarlo, falta todavía, yo creo que lo logran este año, pero ya la velocidad va más lenta, y eso es lo que se siente ya en Estados Unidos. ¿Qué significa la victoria demócrata por aplanadora? ¿Qué podemos esperar? Y para ello sí tenemos que separar el corto del largo plazo, ¿verdad? Nosotros, o particularmente yo, siempre he comparado a la economía con la medicina. Son muy similares, y las políticas económicas son similares a las medicinas que nos dan, ¿verdad? Entonces, hay medicinas, por ejemplo, ahorita cuando uno ve la ivermectina y todas esas, pues sí te levantan del COVID, pero te generan impactos, por ejemplo, al hígado, y por eso al riñón, y por eso no tenemos que abusar. Lo mismo pasa en materia de política económica. Entonces, por eso hay que separarlo, porque las políticas que están adoptando Estados Unidos son unas políticas keynesianas expansionistas.
donde Biden ha propuesto un aumento, un paquete de estímulo de 1.1 trillones de dólares, hasta aproximadamente el 10% del PIB. Eso es lo que va a inyectar de plata a la gente y a subsidios, etcétera, etcétera, y una inyección monetaria. Entonces, esto es como que a un cuerpo le metan una inyección de, ¿cómo se llama?, de adrenalina, y va a saltar, pero a medida que pasa el tiempo se va perdiendo el efecto y vamos a ver qué efecto secundario nos trajo. Y el efecto secundario lo vemos a posteriori en el mediano plazo. Entonces, sí, y aquí nosotros lo dijimos, creo que, ¿cómo se llama?, que no importara quién ganara, creíamos que el año 2021 iba a ser un buen año para Estados Unidos de recuperación, y Estados Unidos va a recuperar todo lo perdido en el año 20, en el año 21, pero empezamos a tirar el warning de mediano plazo porque los estímulos fiscales ha llevado a un exceso de déficit y un exceso de deuda en Estados Unidos, el abuso de la inyección monetaria, que no es de ahorita Biden, sino que viene desde hace años, ustedes lo van a ver ahorita, pues va a traer cuentas al dólar, que está perdiendo mucho terreno a nivel internacional, y por supuesto que también viene el aumento de impuestos, que eso no es una suposición o una elucubración nuestra. Biden lo dijo claramente en todas sus propuestas y en todos sus debates, que él venía a aumentar los impuestos. Nosotros creemos de que sí va a haber un aumento de impuestos y que se va a traducir, y aquí viene de nuevo el tema. Podemos decir, y alguien puede argumentar, que es necesario aumentar los impuestos porque hay que tener una agenda social. Ok, no voy a entrar en esa discusión, pero nadie me puede negar que un aumento de impuestos es negativo para la inversión y el consumo. Es una máxima. Entonces, ¿por qué los países aumentan los impuestos a pesar de que impacta el crecimiento y la inversión? Pues porque y ahí viene la justificación o razonamiento de por qué lo impuestan. Ahora, los aumentos de impuestos, seamos claros, le quita dinero al sector privado que lo puede haber invertido y gastado, y eso ha generado crecimiento y empleo, para dárselo al gobierno para que lo gaste en prioridades políticas. Entonces, obviamente que el multiplicador económico es bastante más bajo en el gobierno que en el sector privado, porque el sector privado es más eficiente y por lo tanto nosotros creemos de que el impuesto que viene va a frenar la actividad económica en Estados Unidos. No hay ninguna duda y creo que estamos de acuerdo en esa parte. Aquí están preguntando sobre el impacto en las remesas sobre el tema de migración de Biden. Eso lo vamos a ver en la siguiente slide. Se requiere impuestos para construir una gran infraestructura. Europa, ¿cómo lo hace? Con impuestos, pero bien invertidos. Sí, por ejemplo, para mí es una muy buena, o sea, una buena excusa, si el tema es transparente y correcto, de que pagáramos, me lo voy a inventar, y creo que esto es una de las ideas que tenía Diego Pulido. Aumentemos en 2 quetzales el galón de gasolina y se va a un fondo común para hacer carreteras. Yo estoy a favor de ese impuesto, si está bien administrado como se estaba proponiendo. Entonces creo que era una idea muy buena. Entonces sí, yo no estoy en contra de todos los impuestos, estoy en contra de que se pongan impuestos para tapar agujeros o salarios del sector público, como lo está haciendo Costa Rica ahorita, ¿verdad? Entonces, el tema y el otro tema que va a frenar el crecimiento económico en Estados Unidos, sin ninguna duda, es el salario mínimo, que va a aumentar. Imagínense ustedes, ¿cómo se llama? Imagínense ustedes que hoy en Estados Unidos todavía hay 10 millones de desempleados por el COVID, y ahorita viene Biden y aumenta el salario mínimo a $15 por hora. Entonces, ¿quiénes son los que contratan la mayor cantidad de gente? Las pequeñas empresas. Ahora, las pequeñas empresas que tienen su localito en un comercial, porque las pequeñas no tienen la capacidad de las grandes de montar una cadena de comercialización online o de montar un departamento de delivery. Entonces, son gentes que son más afectadas a la pandemia que las grandes por capacidad. Ahora, además de que no están vendiendo y no se pueden, ahora vienen y le suben los aumentos, le aumentan el costo salarial. Entonces, lo que estamos esperando es de que la recuperación del empleo sea más lenta en Estados Unidos. Incluso muchas empresas tengan que tomar la decisión de despedir personas, ya ni siquiera contratar. Entonces, sí vemos un panorama para el año 22 más complejo. No creemos que los demócratas hagan una política open borders para la inmigración, como lo sugirieron. Creo que los 11 millones que van a regularizar es una buena noticia para muchos migrantes de Guatemala que van a tener ahora su green card, y por lo tanto es una buena noticia y más certeza en el envío de remesas. Creo que es una buena política, estoy a favor de eso.
o me gusta esa política, pero de ahí a que abren las fronteras para que se vaya cualquier gente, yo no lo veo con los demócratas. Sí veo un aumento de presión política sobre el Triángulo Norte, lo han hablado en varias formas desde que quedó Biden, y me preocupa un poco, tal vez porque yo no comulgo con esta corriente, la agenda progresista en Estados Unidos aumentará debido a la presión que se percibe del ala radical del Partido Demócrata sobre Biden. O sea, yo creo que Biden es un moderado, no es un radical, pero en esta campaña ha ido coqueteando con ellos porque creo yo, y también el ala radical, se siente que una parte de la victoria sobre Trump y sobre los republicanos se debe a lo que ellos hicieron. Entonces se creen con entitlements y lo van a reclamar pidiendo cosas un poquito más radicales que normalmente lo harían. Entonces, como el tema del salario mínimo, que fue la propuesta de Bernie Sanders desde hace tiempo. A Bernie Sanders lo nombraron jefe de la Comisión de Economía y Finanzas del Senado. Por lo tanto, yo sí veo que hay una agenda progresista que a mí no me gusta. O sea, la verdad que tenemos que empezar tenía un debate con un amigo la semana pasada, me decía, es que Estados Unidos, la verdad que es un barco que tiene una clara dirección. Yo le digo, eso es el pasado. En el pasado, si quedaba demócratas o republicanos, la verdad que el cambio de dirección era bien limitado, pero lo que estamos viendo ahorita es una agenda bien radical y una separación de las tendencias muy clara, y por eso veo un país sumamente dividido. Y por lo tanto, eso en el mediano plazo no es bueno para ninguno. ¿Qué retos tiene Biden? Tiene el reto del desempleo, 10 millones de personas todavía sin emplearse post pandemia. Tiene un problema con China, definitivamente, y no es por lo que dejó Trump, sino que China definitivamente está en una cruzada de ser el líder mundial y por lo tanto va a tener que ver qué política hace con China. No quise meter Rusia, pero podemos poner aquí China y Rusia. ¿Cómo va a lidiar con el ala radical del Partido Demócrata, Biden? Este es un reto para Biden. Porque además empiezan a surgir las ideas como la famosa Modern Monetary Theory, que ustedes están viendo aquí. Esta es la portada del libro. Y aquí, esto es lo preocupante, miren ustedes, es el bestseller del New York Times. Y de repente se nos olvidan, y los economistas, la verdad que somos presa, y voy a hablar en nombre de toda la profesión, de las modas, y eso no debiera de ser, porque el sentido económico debiera prevalecer, ¿verdad? Y hoy, aparentemente, la Modern Monetary Theory está agarrando una nuevo auge en el ala radical del Partido Demócrata. Tuve la oportunidad de oír un blog y una niña pregunta, les voy a decir lo que preguntó la niña. Entonces, básicamente, ¿qué es la MMT? El título lo dice, los déficits son un mito. Cuando uno estudia la MMT, dicen los que promueven esto el gobierno no debiera importarle el déficit. Los déficits fiscales no importan porque el gobierno puede imprimir dinero para financiar lo que quiera. Y como eso es cierto, dicen, el gobierno debiera empezar a garantizar ingreso a todas las personas, vacaciones a todas las personas, salud, educación, vivienda, y empezar a gastar financiando impresión de billete. Por supuesto que la MMT parte de, ¿cómo se llama? De cuestionamientos, de premisas y de cosas que son bien bonitas, ¿verdad? El ideal de que todos debiéramos de tener una buena educación y salud. Y por eso justifican cualquier cosa, pero la verdad que la economía es una ciencia bastante clara. 2 más 2 es 4 y los déficits no pueden ser, si no miren Costa Rica lo que le está pasando, no podemos imprimir billetes sin que haya un costo, poner a funcionar la maquinita, y por lo tanto, si estas ideas pasan, la cosa es una venezualización de la política. Yo tengo la impresión de que va a primar la institucionalidad gringa y decirle, miren, háganse un lado, eso no, y por lo tanto lo vamos a ver. Está el COVID. ¿Qué fue lo que les dijo una niña? Porque estaban explicando en el blog, es un podcast de NPR, y dice, mire, a unos economistas preguntando contando qué es MMT, y le dan la palabra a una niñita y le dice, mire, ok, si usted está diciendo que el gobierno puede gastar ilimitadamente imprimiendo billete, entonces ¿para qué nos cobran impuestos? Imagínense ustedes una niña de 13 años y se quedó callado la persona, pues, porque si es cierto lo que ustedes dicen, ya no nos cobren impuestos, impriman billete.
y gasten lo que quieran. Entonces, cosas así como esas están pasando hoy en Estados Unidos. El tema de China, sin lugar a dudas, China para el año 2028 va a ser ya más grande que Estados Unidos y va a estar perdiendo liderazgo, la tendencia lo dice, y esto es un tema bien interesante. La caída de la confianza, del optimismo de las pequeñas empresas, que ustedes están viendo que post elección se cayó ya. ¿Por qué? Porque están viendo, y esto es el empresario, aquí está el 90% de los empresarios son pequeños en todo el mundo, aumento de costos de salario, aumento de impuestos y aumento de trabas para hacer negocios y por lo tanto ya se les cayó. Ustedes pueden ver y aquí durante toda la administración Trump tuvieron los índices de confianza más altos. Y entonces aquí es donde empieza la batalla entre la izquierda y la derecha, porque algunos piensan que la economía no importa y que todo es lo social. Y la verdad que no es así. La verdad que tenemos que tener las dos cosas bien armadas. En materia fiscal, Estados Unidos ya tiene un endeudamiento de 100% del PIB y las proyecciones de la Oficina del Congreso de Presupuesto dice que si la cosa va así, para esto se va a disparar a un nivel nunca visto y aquí empiezan las dudas sobre el dólar. Esta es la inyección monetaria que les dije. Miren ustedes, este es el M1, cantidad de plata. Desde los 70s hasta el 2008 con la crisis subprime, pues la pendiente era muy baja y similar. A partir del 2008 empieza la gran inyección de plata y a partir de la crisis COVID se volvieron locos inyectando una cantidad de plata nunca vista y esto nos siembra dudas a economistas y por eso el dólar ha perdido un poquito de peso. La movilidad de Guatemala para el 12 de enero, que es el último dato que tenemos, es de 92%. Estuvimos arriba de 100 estacionalmente por diciembre, siempre salimos a comprar, a visitar amigos y familiares. Y una vez pasa la Navidad se colapsa el tráfico. ¿Por qué? Porque estamos de vacaciones. Y ahorita se rebotó al inicio de enero, pero si ustedes se dan cuenta, 92 está ya más bajo y creo yo que ya tiene que ver con la segunda ola. Ojalá que no nos pase lo que le está pasando a Panamá, que Panamá sinceramente anda loqueando. No solo el año pasado tiró el confinamiento más largo y más severo de prácticamente todo el mundo, sino que ahorita ya volvieron a cerrar el país y ya se siente a 40. Entonces, no me cabe duda que Panamá, bueno, tuvo la peor recesión de Centroamérica el año pasado y no me cabe duda que va a un segundo año de recesión si esto sigue así. El empresariado en Panamá sí está golpeado y por lo tanto sí hay unos impactos importantes. Ahora, creemos que Guatemala es probable que baje su movilidad en los próximos meses. Bueno, ahora, ¿qué buenas noticias más tiene Guatemala? Además de que creo que Estados Unidos va para adelante en el año 2021, es en los grandes precios. No actualicé, pero el azúcar está ya en 16, un gran aumento del precio del azúcar, que es una buena noticia porque va a entrar más dinero. Va a entrar más dinero hacia Guatemala de divisas, que todo el mundo vamos a poderlas usar para comprar lo que queramos, importado, y por lo tanto va a estabilizar el dólar. Pero no solo ese ha subido, el café, la verdad que el café aumentó 25%, es el que menos ha subido, en parte por una gran cosecha de Brasil. Y no tengo aquí, pero la palma pasó de 450 a 850, que está el día de hoy, se duplicó. Y también el hule, que estaba en 110, estará en 160 ahorita y también un gran aumento. Entonces, los commodities de Guatemala, del agro, están viviendo unos verdaderos subidas de precio que va a hacer que entre mucha plata este año 2021 y por lo tanto dinamice muchos sectores. Lo bonito del agro es de que está en todo el país y entonces dinamiza bastante, bastante más grande el impacto que otras industrias porque está en todo el sector, en todo el país. Entonces, eso va a dinamizar no solo el agro, sino que todos los demás sectores, porque recuérdense la interconectividad de todos los sectores. Que le vaya bien al agro significa que va, qué sé yo, a contratar más cosas de construcción, a comprar más tiempo de aire, a comprar más, ir al supermercado. Entonces, realmente tenemos que ver la economía como una parte integral y que al agro le vaya bien, jala para todos los demás sectores de alguna manera. Así que eso es una buena noticia. Otra buena noticia es la apreciación del peso mexicano. El peso mexicano de 25 pasó a 20 y tenemos el mismo precio que hace 4 años. Yo sé que el contrabando sigue porque esta depreciación todavía no la hemos podido digerir en Guatemala, que pasó de 14 a 20, pero obviamente que un precio del peso mexicano de 20 es mejor que uno de 25, ¿verdad? Eso no hay ninguna duda. En 25 sería una estampilla de contrabando, con 20 es menos, va a existir, pero bastante menos. Eso es otra buena noticia.
Entonces, sí, nosotros estamos generando escenarios de movilidad para Guatemala, donde se caen hasta 75 y después empieza su recuperación. Podemos fallar, la verdad que no sabemos cuál va a ser la decisión del gobierno, porque estos son decisiones de gobierno y de las mismas personas, pero sí estamos descontando una caída en la movilidad. Y por lo tanto, estamos proyectando que el año 2020 termine en 2.5 de caída, ya incluido los impactos de ETA y IOTA. Y también estamos, no importando los escenarios de movilidad que ustedes vieron antes, creemos de que Guatemala se expande entre 2.9 y 3.3 para este año 2021. Si se dan cuenta, cualquier escenario de los tres es mayor de lo que se perdió en el año 2020. Y este 2.5 coloca a Guatemala con la mejor recesión de América, o sea, el que menos fue impactado, y también esta recuperación garantiza que Guatemala es el primer país de América Latina que recupera lo perdido en el año 2020, en el año 21, cosa que hay países, Panamá le va a tomar 3 años recuperar el PIB perdido, Costa Rica 2 o 3 años, El Salvador 2 años, etcétera, etcétera, en eso. Aquí preguntan, el PIB de Panamá es mucho más grande que el nuestro. ¿Qué explica esto? En per cápita sí, sí, porque ahora el PIB como un todo no, es más grande el de Guatemala. En per cápita sí, es un país ya de ingresos medios, tienen un nivel de ingresos bastante superior al de Guatemala. Buen día, se habla de una fuerte inflación para el año 2022. ¿Qué nos puede decir? Yo personalmente creo que, ¿cómo se llama? Que no. Yo creo que la inflación, como vimos, hay sectores subiendo y sectores de precios cayendo. Y de hecho, les voy a poner un ejemplo de la gasolina. La gasolina, que todavía sigue siendo el commodity más importante. En enero del año 2020 estábamos pagando 27 quetzales el galón. En enero del 2020. Hoy estamos pagando 23. O sea, está todavía 15, 20 abajo del nivel. Ahora, sí ha subido en los granos y ha subido en otros productos por lo que les dije yo de la bifurcación de la demanda, pero como lo importante es el IPC, el índice de precios de consumidores total, no solo alimentos, sino que todos, la verdad que vemos que la inflación va a estar estable. Sí va a haber más inflación en el año 21 que en el 20 y en el 22 más que en el año 20, no me cabe duda. Pero de aquí a que haya una estampida de inflación, yo no la veo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el panorama mundial de la demanda no es tan futura, el año 2022 no es tan alentadora. El tipo cambio ya lo hablamos, creemos de que va a estar estable porque va a entrar mucha divisa por commodities, por remesa. También no estamos comprando mucha divisa para comprar gasolina porque está 15 abajo el precio y estamos conduciendo menos. Así que realmente la verdad que creemos de que se va a apreciar el tipo de cambio los siguientes meses. ¿Por qué ha estado alto? Porque hay mucha demanda por importación. La verdad que el cierre de año fue muy bueno para muchos sectores. Se quedaron sin inventario muchos de ellos y por lo tanto la demanda sigue, pero una vez que cese esa demanda y empieza a entrar todos los dólares de los commodities, tipo cambio va a bajar. ¿Qué tan fuerte es el crecimiento del sector construcción? ¿Cuál es el más representativo? Sin lugar a dudas, el tema de vivienda y mejoramiento de vivienda son los líderes en ese sector, no me cabe la menor duda. ¿Cómo está el ambiente económico? El IMAE ya rebotando de una manera muy fuerte, ya positivo. La liquidez bastante amplia y eso permite mucha circulación de dinero, es una muy buena noticia. ¿Cómo estamos en los sectores? Y aquí un poquito, estos son datos que tenemos un dashboard que tiene la Cámara de la Industria. Ustedes pueden ver de que este es el crecimiento interanual para las cuentas nacionales, las tenemos a noviembre del año 20. Y ya en ese entonces se miraba que la manufactura venía creciendo, la industria manufacturera, la agricultura también, y por supuesto que las actividades inmobiliarias ya creciendo 2.62, y también telecomunicaciones. Obviamente que habían sectores todavía contraídos. En ese trimestre todavía el comercio no había levantado la cabeza, pero van a ver ustedes que los últimos 3 meses del año sí. Y obviamente que hoteles y restaurantes viviendo pues, los peores momentos con una contracción de 31 de una manera importante. Si uno hace un doble clic a la industria manufacturera, pueden ver sectores creciendo a 18, 15%, por ejemplo, las farmacéuticas teniendo un buen crecimiento, la industria química creciendo a 14% y tenés la verdad que la minoría en rojo, como el tema de azúcar, textiles, eso es lo que una de las cosas que también no hablamos, pero sí es importante, es de que un sector que fue dañado por el patrón de consumo negativo fue el tema de la ropa. La verdad que estamos comprando mucho menos ropa, ¿verdad? En términos generales, a nivel mundial, no solo Guatemala.
y aquí que fabricamos ropa para Estados Unidos, bajó la demanda por ropa de una manera muy fuerte durante la crisis porque estás más en tu casa, no estás comprando más ropa y no estás saliendo, entonces realmente sí afectó. Entonces, la verdad que tenemos el sector manufacturero bastante bien ya septiembre con bastantes verdes, es una buena noticia, ya una buena cantidad de sectores grandes en verdes, todavía algunos negativos y seguramente en el cuarto trimestre se pusieron positivos. La inversión ya repuntó, es una buena noticia después de colapsar, entonces excelente noticia. Y la importación de bienes de consumo ya casi cerrando la brecha en los últimos meses del año. Aquí tenemos, las exportaciones totales de Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, pues sí se cayeron en la primera parte del año pasado, pero la segunda ya estaban arriba. Y este aumento del segundo semestre del año 20 no incluye, ¿cómo se llama? No incluye los buenos precios, porque los buenos precios los vamos a ver este año. Entonces, yo sí estoy esperando que las exportaciones de este año estén bastante más fuertes y además comparados con estas cifras, vamos a tener cifras muy fuertes de crecimiento en los siguientes meses. Así que las exportaciones rebotando muy bien y es un sector dinámico en Guatemala. El retail, impresionante, estos son datos de comercio que estuvo apagado muy fuerte con la caída y este es el IVA doméstico que paga el sector comercio. Miren ustedes cómo se cayó hasta 30%, pero ya en noviembre, que es el último dato, ya rompió banda y está arriba, creciendo un ritmo de 17% y por lo tanto el retail ya se dio la vuelta y por lo tanto el cierre de año fue bueno en comercio. Obviamente que hay que ver qué se vendió, o sea, comercio es como un todo. Aquí preguntan, durante el gobierno de Trump se vio un incremento en el índice de corrupción en Guatemala. ¿Qué expectativa económica hay para el 21 en esa línea, considerando el supuesto interés de Biden y algunos demócratas del tema? Sí, yo creo que el tema de la corrupción, si uno usa el índice de transparencia internacional de corrupción, pues Guatemala pues nunca ha estado bien rankeado en tema de corrupción. La verdad que probablemente la percepción ha aumentado de la corrupción, pero la corrupción lleva años gobiernos. La verdad que no... llevamos por lo menos 3, 4 gobiernos donde la corrupción en el índice de transparencia internacional salimos de las peores notas del mundo. Hay muchos latinoamericanos ahí abajo, ¿verdad? En el ranking estaremos en una nota de 30 sobre 100. Muy similar a países de la región, pero más o menos se ha mantenido en ese índice. O sea, sí hay corrupción en Guatemala, por supuesto, y probablemente la percepción aumentó en la población, ¿verdad? Yo creo que sí es cierto. ¿Y qué esperar con Biden en supuesto interés en el tema? Pues yo creo que es lo que puse yo, creo que sí va a haber ¿cómo se llama? Creo que sí va a haber presión política por el tema de la corrupción, ¿verdad? Ojalá que sea eso y no ideologizado, que no queremos batallas ideológicas, sino que queremos triunfos reales sobre la corrupción y no temas ideológicos. Yo esperaría, ojalá que así sea. Va a depender de los personeros del Departamento de Estado, como qué tinte le dan a la lucha a la corrupción, ¿verdad? Aquí dicen, creo que la corrupción aleja la inversión extranjera, por supuesto, en todos lados. Buenísimo. Vamos adelante. Aquí. Bueno, las remesas creciendo ya 20% y cerrando el año en más 8%. Y es una excelente noticia. Eso sí, el consumo de bienes importados hacia octubre todavía no estaba creciendo. Es lo que les decía, que el boom de importaciones es después de octubre, es noviembre, diciembre y enero, y por eso esto se va a disparar acá. La demanda de dólares sigue creciendo porque el cierre de año fue muy bueno, entonces esto se va a materializar en los siguientes meses. Ahora, ¿cómo está el ambiente bancario? Pues la verdad que lo vemos bastante bien. En materia de solidez bancaria, la verdad que los bancos lo están sacando bastante bien, están gozando de confianza y el crédito va lento, pero con una tendencia hacia arriba. Creo que todavía hay miedo por el tema del COVID, pero una vez de que esto se disipe, entren las vacunas, etcétera, etcétera, tengo la impresión de que el crédito va a empezar a mejorar y es una buena noticia. Miren ustedes aquí, el agro es impresionante, que el agro creció bastante con una caída en el crédito, o sea, es un crecimiento sin apalancamiento aquí y ustedes pueden ver cómo servicios creció en 23% el crédito y aquí están por sectores y la verdad que hay bastantes sectores creciendo bien y otros no tan bien, ¿verdad? En términos generales. Para noviembre vemos una recaudación muy bien, ustedes pueden ver el IVA doméstico ya creciendo otra vez a 7%, es una excelente noticia, ya recuperándose y las industrias manufactureras
pues se cayeron, pero muy estables, creciendo un ritmo de 15%, y esto tiene que ver porque el tema de industria de alimentos y bebidas es muy fuerte en Guatemala, la industria individual más grande del país, y como es esencial y han seguido vendiendo, pues se ha materializado un IVA doméstico bastante bueno, y por lo tanto sus ventas han estado, pues yo diría, pues bastante inmunes a la crisis del COVID. Finalmente estamos con el tema de inversión. Perdón, aquí se me fue, esto es inversión. Y tenemos los datos de, lo que tienen ustedes aquí son los datos de flujo de deuda para CAPEX que da el sistema bancario al sistema, al sector privado. Y lo que veníamos es de que a partir de 2008 veníamos en un boom de inversión, como ustedes lo pueden ver. Estos son datos de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del flujo de inversión. Miren ustedes que sí cayó muy fuerte hasta acá, pero ya los últimos datos, que son septiembre-octubre, se ha estabilizado el flujo de inversión. Lo que me gusta es de que se está estabilizando a un nivel alto en relación a los años anteriores. Es decir, ok, se cayó la inversión, pero no se cayó tan dramáticamente para estándares internacionales. Entonces, los siguientes meses de esta gráfica son claves para mí, porque si esto empieza a normalizarse y a subir un poco, me puedo atrever a decir que viene un buen ciclo económico en el país. Aquí al lado izquierdo pueden ver ustedes cuáles son los sectores o industrias que están creciendo más en crédito, y cuando ustedes lo leen, ven mucho de producción, mucho de industria, y lo cual me pone contento porque, como cualquier economista, nos gusta más que el ciclo sea liderado por la inversión que por el consumo, porque la inversión trae réditos en el futuro. Bueno, aquí estamos. Entonces, el ambiente era bueno. ¿Qué riesgos vemos? Sí, y con esto vamos terminando. Sí tenemos un riesgo a mediano plazo a la vista, que es el tema del endeudamiento. O sea, y me preocupa el 4%. Mire, a mí me preocupa dos cosas del presupuesto de la nación que se va a terminar dando. En primer lugar, es el 4%. Me parece un déficit muy alto. Y por lo tanto, en Guatemala no tenemos un problema de nivel de deuda, porque el nivel es bajo todavía. Lo preocupante es la velocidad con la que se está deteriorando el nivel de endeudamiento. Y eso es lo que ustedes pueden ver aquí. La verdad que el nivel de endeudamiento pasó de 24 a 34, que es un 39%. Es decir, de los 11 países que seguimos en CABI, la mayor velocidad de deterioro del nivel de deuda la tiene Guatemala. O sea, no es un problema de nivel, sino que es un problema de velocidad de deterioro del nivel. Entonces, si esto sigue así, otros 2 años, Guatemala, esto se va a trepar y nos va a meter en problemas como los que tienen otros países como Ecuador, Colombia, México y la Dominicana, donde una buena parte del presupuesto se va para servir la deuda y no para necesidades de la población. Entonces, me preocupa. Y el 4% para mí es un déficit que es demasiado alto. Ese es el primer riesgo que veo. Y el segundo es de que el ministro de Finanzas y el gobierno no nos ha dado, para tranquilizar a los agentes económicos, un plan de estabilización del déficit. Solo tiraron vamos 4 y no hablaron del futuro. La verdad que debieran de estar ya hablando, miren, nuestro plan para estabilizar el déficit fiscal en torno a 2 o a menos de 2% es el siguiente. En este año vamos a hacer en este año vamos a hacer esto, y en el otro año esto. Y entonces nuestro target es bajarlo a 2% en un año, 2 años, qué sé yo. Entonces no tenemos un plan de estabilización de la deuda ni el déficit, y eso nos deja intranquilo porque abrieron la caja de Pandora para un 4% y el otro año, pues, ¿qué va a pasar? Si tiran otro 4%, la verdad que es preocupante y eso puede generar problemas macro, que el carro está bien hoy, pero eso no significa que vaya a estar bien para siempre. Vamos a ver, y el otro tema es el contrabando. El otro tema lo vemos como contrabando. Yo sé que el peso mexicano se apreció y es una excelente noticia, pero cálculos que le hice a la SIG, claramente podemos ver que a partir, aquí ustedes pueden, se los voy a explicar bien sencillo. La línea azul es la recaudación teórica que debiera de tener el IVA doméstico en Guatemala, dado el crecimiento que tiene el país, ¿verdad? Y en línea punteada roja es lo que terminó recaudando por IVA doméstico, es decir, la recaudación efectiva. Y la brecha entre lo azul y lo amarillo se puede atribuir a que hay una evasión por contrabando o por otro tipo de evasión, pero al final del día el contrabando es muy importante. ¿Por qué? Porque este rompimiento
este rompimiento entre lo rojo y lo azul se da precisamente cuando el peso mexicano se depreció. Entonces, coinciden las fechas y coinciden la apertura y por lo tanto tenemos un contrabando muy fuerte en Guatemala que ahorita en este ritmo, que lo tenemos calculado para septiembre del año 2020, si seguía el ritmo que se estaba viendo, era más o menos 1.400 millones de quetzales menos de IVA doméstico anuales para la SAT. Eso se traduce en que lo que se estaba, el valor de la mercancía contrabandeada estaba en torno a 30,000 millones de quetzales. Eso es lo que nosotros estimamos que si seguía a este ritmo anual, lo que se iba a contrabandear en un año era de 30,000 millones de quetzales, que es venta. Primero es un comercio desleal, competencia desleal, no paga salarios mínimos, no paga impuestos, no paga regulaciones, no paga nada. Uno, es una competencia desleal. Dos, es una compra que no paga impuestos y por lo tanto el gobierno se desfinancia y nos pone en riesgo a nosotros los que sí pagamos impuestos. Dos, y tres, por supuesto que son ventas que no se dieron hacia la producción nacional o hacia el comercio nacional, porque aquí no solo la producción está sufriendo, también el comercio formal, porque la gente que antes iba a un lugar formal a comprar, qué sé yo, un cereal, ahora lo está yendo al pick-up que es totalmente informal. Entonces también se está dejando de comprar en canales formales y también ellos están sufriendo. Así que realmente el contrabando no lo sufre solo el productor, también toda la cadena formal está perdiendo con el contrabando. Entonces, ese es el otro riesgo que vemos en el mediano plazo para el país. Estas son mis conclusiones finales. Sectores de la SIG están muy diversos en cómo está la demanda mundial, la bifurcación que hablamos, porque en la Cámara de la Industria convergen muchos sectores, muchas industrias, es una cámara con una diversidad de actores y por lo tanto no podemos concluir que todos van en una dirección, en especial porque estamos en un mundo bifurcado y por lo tanto hay sectores ganadores y perdedores dentro de los miembros de la Cámara de la Industria. Y por lo tanto, los ganadores, obviamente, que están viviendo aumentos de precios de insumo y costos de logística que se están disparados porque hay un shock de demanda mundial por esos productos. Recomendamos de todas maneras a todos los empresarios tratar de entender las nuevas tendencias y los nuevos patrones de consumo, ¿verdad? Y como les repito, y con esto lo que hablamos al inicio, ustedes tienen que tratar de los siguientes 6 meses en sus negocios establecer si lo que les está pasando en materia de ventas es temporal o es estructural. ¿Qué cosas van a regresar a lo que eran antes del COVID y qué cosas no? ¿O cómo? Entonces, realmente creo que este año es clave para contestar esta pregunta. Yo creo que depende de sectores, depende de industrias y de productos. Hay cosas que sí cambiaron para siempre, pero yo tengo la impresión de que hay una gran cantidad de cosas que van a regresar a ser exactamente igual que como estaban antes del COVID. Entonces, no les puedo decir cuál es la respuesta porque va a depender del sector y del producto. Creo que Guatemala está saliendo bien parado en materia económica, como ustedes vieron a lo largo de la presentación. Y creo que si tuviéramos buenos líderes políticos, creo que sería un gran momento para tirar noticias de las famosas leyes que hemos venido hablando en foros de Cámara de la Industria y en cualquier tipo de foros desde hace por lo menos 6, 7 años. La ley de infraestructura vial, la ley de interés preferencial para la vivienda, la ley de empleos parciales, la ley de quiebras, las APPs. Si todo eso pasara en el Congreso, mágicamente, la siguiente semana, yo les digo que Guatemala saltaría en crecimiento. ¿Por qué? Porque hoy, la verdad que cuando uno pasa en el radar, si uno fuera un inversionista, y me ha tocado a mí este año atender a 2 inversionistas que han venido de Sudamérica a Guatemala, porque peinan los crecimientos de los países y llama la atención que Guatemala, la situación está bien. Entonces investiguemos qué es Guatemala. Entonces, si tuviéramos un liderazgo claro en materia y en agenda económica, Guatemala daría un paso adelante y estaríamos creciendo más que los demás. Entonces, tenemos una ventana de tiempo en lo que nos vamos a seguir viendo mejor que el resto de países, pero no es infinita. Ojalá que en esta ventana pudiéramos pasar buenas leyes económicas en ese tema. Por supuesto que Guatemala tiene riesgos, como en todos lados, en materia sociopolítica, económicos, pero creo que tenemos algunas ideas en esas leyes que podemos tomar como ejemplo y ojalá que salgan adelante. Entonces, realmente creo que estamos en una época única
en la que podemos destacar si nos ponemos serios y tenemos líderes políticos en el Congreso que pasen, ¿cómo se llama? La estafeta y den el paso adelante y realmente pues pasen estas leyes que son buenas. Esas y otras leyes que también son buenas, ¿verdad? Por supuesto, la del servicio civil, etcétera, etcétera, pero realmente tenemos un Congreso disfuncional desde hace muchos años. Entonces, por tema tiempo, lo dejo ahí. Voy a ver qué otras preguntas contesto. Ahí está nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro LinkedIn, ahí está mi correo. La presentación la va a tener la gente de la Cámara de la Industria para que se las pidan con mucho gusto. Entiendo, no sé si la grabaron la presentación, porque algunos veo que ponen en el chat que quieren ver la presentación, entonces eso lo dejo ahí para que lo conteste la gente de la Cámara de la Industria. Y vamos a ver, solo contesto algunas preguntas. ¿Cómo va el primer trimestre? Miren, enero siempre es un mes malo, ¿verdad? Cuando uno ve las estacionalidades, los eneros siempre son muy malos. Y creo yo de que estamos viviendo un enero muy tradicional que se cae la actividad económica. Y en pandemia, obviamente, que se va a salir afectado. La industria farmacéutica, ¿cómo lo ven los próximos años? Fíjense que la industria farmacéutica en Guatemala es una industria bastante efectiva, eficiente, pero siempre está siendo atacada por el contrabando. Ojalá que el contrabando se detuviera porque podrían crecer más. Comentario de los costos de flete de China, creo que ya lo hablamos, creo que tenemos es una explicación de un cuello de botella mundial, que todos salieron al mismo tiempo por la misma puerta pequeña y entonces hay un aumento del precio, se va a estabilizar en 3-4 meses porque el aumento, miren ustedes, el aumento del precio de los costos de flete no es porque el petróleo esté volando, el petróleo está estancado, o sea, no es un problema de insumo o de precios, es un problema de exceso de demanda y que se va a aliviar cuando la demanda empiece a estabilizarse. Aquí agradecen por la presentación. Aquí, el alza de precio de los commodities, ¿piensa que es de largo plazo o caerán pronto? Es una buena pregunta. Yo pensé que tenía esa gráfica, pero no, ahorita que la vi no estaba. Pero lo bonito de los commodities es que ustedes se pueden ir a ver los futuros hacia adelante. Yo hice eso y comparé los marzos del año 22 con los marzos del año 21 y yo te diría que el 90% de los commodities están para abajo. Es decir, que los especuladores, traders, inversionistas y analistas están esperando que para marzo del año 22 los precios de los commodities estén abajo de los que están ahorita. O sea, eso es lo que, por eso les digo yo de que no vemos inflación galopante hacia adelante. Y ahí preguntan, una pregunta para la SIG. ¿Cómo podrían afectar las nuevas medidas sanitarias en el tema de comercio, industria y restaurantes? Por supuesto que afectan, ¿verdad? Pero como les digo, yo creo que el impacto del confinamiento cada vez es menor. ¿Por qué? Porque, como les digo, y la verdad que hay que reconocerlo, y vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, pero la verdad es que la mayoría de contagios que estamos teniendo no son ni dentro de las empresas, ni dentro de los comercios, ni en los restaurantes, es en las relaciones sociales del fin de semana. O sea, el problema no es en las empresas y por lo tanto, ¿para qué cerrar las empresas? Y es ahí donde están bien cuidados, hay buenos protocolos y por lo tanto no debiera de ser ahí el confinamiento. O sea, la verdad que la mayoría de contagios son en temas sociales el fin de semana y es de ahí donde es una responsabilidad individual tratar de cuidarnos. Y por último, ahí estamos, si el dólar está debilitándose, ¿en qué otra moneda? Sí, el dólar se está debilitando de una manera importante. Hay dudas sobre el dólar y por eso el Bitcoin está subiendo, ¿verdad? Los que les gustan las criptomonedas, el Bitcoin ha tenido su mejor rally en años porque el Bitcoin, ustedes entiéndanlo como una medida antisistema y como el sistema está mundial, está siendo puesto en tela de duda por todo esto, pues el Bitcoin ha subido, es una cosa más. Y aquí pregunta el tipo cambio. Creo que el tipo cambio, como les dije, va a estar muy estable. Yo espero una apreciación de unos 5 a 10 centavos en los próximos meses y después se estabilice. No vemos ningún tipo de cambio en el tipo cambio, valga la redundancia, para el año 2021. Y con eso creo que termino todas las preguntas. Así que, pues muchas gracias y me quedo aquí esperando cualquier otra cosa más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado participando con nosotros hoy. Para los que no me conocen, soy Rodrigo Arenas y tengo el honor de moderar hoy las preguntas que queden. Tenemos algunas preguntas en el Q&A. Y Pablo, si podés prender la cámara, perdón, otra vez que la apagaste. Yo tengo para arrancar el ciclo de preguntas que me pidieron que moderara. Tengo dos preguntas que quisiera hacerte
con respecto a tu presentación, que como siempre pues estuvo no solo magistral, sino que muy bien fundamentada. Con Pablo hemos tenido varios foros, tuvimos varios foros en el 2020 con respecto a lo que había que hacer para reducir el impacto lo menos posible. Creo que mucho se logró y de alguna manera pues también la economía guatemalteca y los empresarios guatemaltecos, político, como dice Pablo, sobre todo en el Congreso de la República, pues han mostrado una economía resiliente y una operación muy resiliente. Pablo, una primera pregunta con el tema de Estados Unidos y las políticas de Biden. Biden anunció un incremento en el salario mínimo de prácticamente 8 a 10 dólares a 15 dólares. Yo mi pregunta ahí que te quisiera hacer es, si esto se da, no sé qué tan fácil es que sea a nivel federal o a nivel nacional, porque sabemos que Estados Unidos es un país federal, pero si esto se diera, ¿qué impacto tendría eso para los migrantes? O sea, obviamente los migrantes en Estados Unidos sabemos que es una economía, llamémosle, un salario relativamente informal, no necesariamente entran dentro de las reglas gubernamentales. ¿Qué impacto tendría para ellos desde tu punto de vista y por lo tanto qué impacto podría tener eso para Guatemala? Sí, mira, yo personalmente, como bien lo dijiste, yo creo que el migrante ilegal, que es la mayoría de los que están allá, no están formales y por lo tanto no están sujetos a la norma del aumento del salario mínimo. Por lo tanto, yo creo que el impacto sería mínimo. Ahora, probablemente hay una pequeña porción de guatemaltecos que sí ya están, ¿cómo se dice?, formalizados allá, legales, y a ellos les va a impactar, pero yo creo que es pequeño. Realmente, por ese lado, yo no veo que con ese salario las remesas aumenten 15, 20%. Yo creo que no va por ahí. ¿No crees tú que generaría más demanda digamos, de empleo ilegal en Estados Unidos y por lo tanto más demanda de empleo de nuestros migrantes? Puede ser, eso sí es una buena efecto secundario, que es como me aumentaron el formal, yo prefiero el ilegal informal, pongámosle así, y aumente la demanda por eso. Puede ser una razón, porque definitivamente el salario mínimo va a venir a impactar al empleo formal, como siempre pasa en Estados Unidos. O sea, como les digo, los pequeños negocios, aquellos negocios que pequeñitos hoy que las aumentan casi el doble el salario de su gente, y con la pandemia no van a poder contratar más personas e incluso van a despedir. Entonces yo sí creo que va a haber un desplazamiento hacia una informalidad. Ya lo vimos y ahorita me recuerdo lo que estás hablando, que en esta pandemia, por ejemplo, en Italia ha habido un corrimiento de empleo formal e informal impresionante. O sea, hay una informalización de la economía laboral en Italia de manera impresionante, porque además de todas estas cosas nos ponen salarios más caros, mayores restricciones laborales, pues la gente agobiada pues toma decisiones como informalizarse. Correcto, o sea que podría ser, digamos, un efecto, las famosas consecuencias no deseadas que podría generar Puede más ser. demanda de migrantes. Sí. Creo que sería importante, ¿verdad?, que lo consideren allá en el norte. Sí. Y la segunda pregunta, con el tema del endeudamiento. En efecto, Guatemala tiene un porcentaje sobre su PIB de endeudamiento bastante bajo, aunque el cambio en el último año, pero se sabía, era muy alto, y de acuerdísimo contigo de que pues esperemos un plan de estabilización. Pero si bien es cierto, tenemos un porcentaje sobre el PIB muy bajo, que si lo ponemos a nivel empresarial, podríamos decir que tenemos un porcentaje de deuda sobre nuestros activos muy bajo, pero Sí. no necesariamente, entiendo yo, tenemos un porcentaje sobre el servicio de deuda. O sea, lo que Guatemala gasta todos los años y tiene que sacar de flujo de efectivo para pagar la deuda todos los años, ahí sí no tenemos el mismo margen. No. Y ahí sí, entiendo yo, estamos en un riesgo muy alto, muy cercano de llegar a un límite. ¿Nos podrías ampliar ahí? Sí, la verdad que no me dio tiempo a presentar ese análisis, pero sí tenés razón. Yo creo que el servicio de la deuda en Guatemala probablemente antes del COVID sería un 17-18% de los ingresos del Estado. Después de COVID, año 20, y si este endeudamiento del año 21 pasa en efectivo, probablemente nos sobrepase los entre 20 y 25% del presupuesto. Es decir, que 1 de cada 4 quetzales de que pagamos de impuestos es para pagar la deuda. Entonces, es un nivel muy alto de servicio de la deuda y es preocupante y por eso yo te digo, el carro está bien para el año 21, pero si lo estamos presionando, el 22 va a estar con problemas. Y hay que agregarle que de los otros 3 de los 4 quetzales,
tienen asignaciones constitucionales muy rígidas. O sea, Correcto. cada quetzal que pagamos de impuestos, tanto se va a la San Carlos, tanto se va al deporte. O sea, no Sí, puede necesariamente utilizarlo para servicio a la deuda. sí. Eso es algo que muchas veces los economistas y los políticos, sobre todo, no Fíjate consideran. que ahorita, y un tema que lo he dado vuelta, y ahorita que es un foro muy amplio, pues eh, ahora se está hablando mucho en tema político del nuevo pacto social que debiéramos de tener y quieren cambiar la constitución por todos lados. Fíjate que yo me quedé pensando eso y que la verdad que en dónde se ejecuta el pacto social de una sociedad, en el presupuesto. ¿Y por qué no empezamos de un presupuesto cero? Y nos sentamos y decir, miren, repartámoslo de nuevo. O sea, la Constitución es un saludo a la bandera. O sea, sí es importante porque son las leyes, pero ¿dónde se ejecuta el pacto social? Yo pagando impuestos y el gobierno asignándolo en prioridades de la gente. Entonces, ¿por qué no el pacto social lo expresamos en un arrancar en cero el presupuesto y lo volvemos a reasignar en las prioridades que tenemos como país? Por ejemplo, una idea que no se ha discutido en Guatemala, por ejemplo, pero el pacto social, empecemos con cero y quitemos todas las asignaciones y, bueno, si vale la pena va a volver a estar la asignación, ¿verdad? Claro, necesitaríamos una reforma constitucional para eso, que es un Sí, tema, es todo el mito, ¿no? Tengo sí. aquí algunas preguntas. Una pregunta de Juan Carlos Galindo dice que en otro foro en el que él estuvo, de un conocido exdirector de un banco local, y la pregunto porque cabalmente se relaciona con lo que acabas de mencionar, él está proyectando, dice, una posible recesión mundial para el 2022. ¿Qué opinas de eso? Fíjate que no, yo veo que para el año 22 veo un estancamiento económico. O sea, el año 21 es de recuperación, o sea, caímos 20, 21 recuperamos y en el año 22 vamos a conocer la verdadera velocidad que se va a mover el mundo post pandemia. Para mí es positivo, pero lento. Yo no veo negativo. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice Rosa Bolaños, ¿qué sectores podrían crecer más y cuáles podrían caer o crecer menos en el 2021 desde tu perspectiva? Mira, yo como sigo, creo que fundamenté bien en los cambios de patrones de consumo en la pospandemia, en la pandemia. Creo que como creo yo de que vamos a seguir en modo pandemia durante una buena parte del año 2021, los sectores que les fue bien en los últimos 4 o 5 meses del año 20 van a ser los que van a seguir bien en el año 21. Así que mi recomendación es, yo creo que así como a usted le fue en los últimos 4 meses del 20, creo que así va a ser la tendencia en el año 2021. No veo cambios de regreso a patrones de consumo anteriores tan rápido, sino que van a ser más allá del año 2021. Así que yo creo que están claros los sectores ganadores y perdedores y se van a seguir bifurcando a lo largo de todo el año 2021. Y pregunta también sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos y la proyección del Fondo Monetario Internacional de un Sí, crecimiento del 5.5% sí. y los riesgos que menciona para esta economía. ¿Cómo puede influir esto en la economía, en la industria de Guatemala? Bueno, o sea, el rebote de Estados Unidos de este año 2021, lo argumenté también, es bueno para Guatemala, seguimos dependiendo de ellos, entonces que Estados Unidos crezca 5 este año es excelente, una buena parte de ese crecimiento se va a materializar en remesa y en comercio hacia Estados Unidos. Lamentablemente el turismo creo que todavía no, turismo gringo no va a venir a Guatemala todavía, pues, pero que era el otro canal de transmisión de la buena economía gringa hacia Guatemala, es que venían más turistas, pero yo creo que ese va a estar apagado. Lamentablemente el sector está apagado, un dato que no lo mencioné, pero más o menos el turismo equivale al 10% del PIB mundial. Entonces imagínense ustedes un motor que pesa 10 del PIB mundial apagado a un 70% y que no se reactive, sigue afectando. Aquí en Guatemala yo calculo que el turismo será en un 2% del PIB y por eso es que no se golpea. México, por el contrario, de los países que seguimos en CABI, México es el país que el turismo le pesa más con un 17% del PIB. O sea, es una cosa impresionante y por eso la recesión mexicana es muy fuerte. Después viene la dominicana con un 10, 12, Costa Rica con un 11 del PIB. Entonces, realmente en ese sentido el turismo de Guatemala es todavía pequeño. Gracias. Pregunta Juan Yupe, en estos momentos, ¿consideras que es importante invertir en planes de mercadeo y marketing en las empresas? Yo creo que sí, pero va a depender de los canales de comercialización y los canales
¿cómo se llama? De medios de difusión. Yo personalmente, bueno, y aquí Rodrigo probablemente sabe más que yo en ese tema, pero la transformación que están teniendo los medios mundiales ahorita es brutal. Además, ahorita en este momento, en el año 2020, ya tenemos la generación Z toma el control mundial, porque ya son más que los millennials. O sea, ya la generación con más número de habitantes o de población hoy en el mundo es la generación Z, es aquella que tiene menos de 25 años y por lo tanto, esas personas no ven los medios tradicionales, no ven televisión, no ven radio, por lo tanto, sí hay que invertir, pero si tu mercado objetivo, que ese es el que va a seguir creciendo en los siguientes 15 años, hay que saber bien cómo gastarlo. Perdón, te perdí al final, pero ok. Sí, yo también coincido y complementando eso, vivimos una transformación digital que es inevitable. Creo que América Latina y Guatemala estaba en la parte baja de América Latina, venía sumamente lento. Realmente las tiendas famosas de e-commerce en Guatemala eran muy escasas. Todavía el retail, ¿verdad? De ladrillo y como le llaman los gringos, el brick and mortar, ¿verdad? Era lo que mandaba, pero eso se transformó y se transformó para quedarse, ¿verdad? Porque eso es algo que venía ya en Estados Unidos y en países desarrollados desde hace 10, 12 años y que simplemente pues América Latina probablemente lo estaba sosteniendo y definitivamente pues la pandemia aceleró ese proceso. Entonces la comunicación por medios digitales pues obviamente se volvió hoy por hoy el medio más importante. Pregunta aquí también con respecto a la industria, dice, ¿qué efecto considera que tendrá sobre la industria, la economía e inversión en Guatemala, la entrada en vigencia del derecho que prohíbe la producción y comercialización de plásticos de un solo uso? Es malo. Es malo. Miren, recientemente he estado leyendo de nuevo microeconomía básica, ¿va? Cualquier restricción es mala. ¿Y por qué ponemos restricciones? Porque hay una cosa que compensa esa cosa mala que causa la restricción. Entonces, realmente yo personalmente creo que la restricción del uso del plástico es malo para el país. Yo creo que si el problema es ambiental, pues hay otras formas de atacar el tema ambiental. Entonces, yo personalmente creo que hay que hacer un buen diagnóstico de la situación, porque las buenas intenciones no bastan. Yo creo que la buena intención no significa que uno pueda hacer cualquier cosa. Yo, por ejemplo, tenemos que hacer más estudios para poder llegarle a la raíz del problema. Entonces, ¿realmente será un problema de bolsas de plástico o de educación cívica de las personas de botar bien la basura y hacer reciclaje? ¿Cuál será el problema? O de tratamiento de basura. O sea, realmente eso es para mí el problema. Entonces, de nuevo, la tentación de poner restricciones porque está de moda en otros lados, creo que sobrepasan a veces los diagnósticos tradicionales que son los que funcionan. Entonces, para mí es malo. Yo le agregaría a eso que este tema del plástico es algo muy similar al COVID, ¿verdad? Y es que nadie es responsable de contagiarme a mí de COVID, como nadie es responsable, o sea, como el plástico tampoco es responsable de generar la contaminación. Realmente la responsabilidad es individual y lo que tenemos que aprender los seres humanos y sobre todo los guatemaltecos y en las sociedades latinas en donde el colectivismo es tan peligroso, ¿verdad? Porque vemos los liderazgos políticos realmente aprovechan cualquier coyuntura para colectivizar las decisiones, es que las decisiones son individuales. No es culpa de los restaurantes abiertos que nos contagiemos o no de COVID. Es culpa de que estemos a menos de 2 metros, es culpa, correcto, es culpa nuestra. Y como dice Pablo, la mayoría de contagios no se están dando en los comercios, no se están dando en los restaurantes, se están dando en las reuniones sociales, personales, familiares, en donde relajamos la guardia. Y eso creo que es un mensaje sumamente importante que no se nos debe olvidar nunca, que la responsabilidad individual es la responsabilidad más importante. Pero bueno, aquí hay una pregunta, Pablo, que creo que llevamos como 8 meses o 8 años de estarla respondiendo, y es, ¿qué acciones son las necesarias de parte del gobierno para maximizar el crecimiento económico? Mira, de vuelta, yo creo que con Rodrigo llevamos, ¿qué? 7 años hablando lo mismo, 8 años y no pasa nada.
y vamos a repetirlas porque yo creo que este país necesita cambios estructurales. Necesitamos algo que mejore nuestra precaria infraestructura pública en carreteras, puertos, aeropuertos y conectividad. Ahorita lo que hay es una ley de infraestructura vial, creo que ataca una buena parte del problema, no todo porque es más vial, pero faltaría todo el tema de puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una clara deficiencia ahí que, además de que mejoraría la competitividad del país, genera inversión y crecimiento per se cuando la estás construyendo. Entonces, y dinamiza mucho la economía. Uno. Dos, el empleo parcial, la ley de empleo parcial, es el único país o de los pocos países en el mundo que van quedando donde no puedes contratar por horas a las personas. O sea, la misma OIT dice de que eso es mandatorio en los países. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, está pidiendo de que en Guatemala pasen la ley de empleo parcial. Pero aquí no pasa eso por temas ideológicos o por lo que ustedes quieran llamarle. El tema de la ley de quiebras es importante. La ley de interés preferencial para la vivienda me parece una ley formidable donde pues algunos dicen que es un subsidio y los subsidios son malos. Sí, el subsidio es cuando no tiene nada a cambio el gobierno. La verdad que la ley de interés preferencial para la vivienda es una copia de Panamá y Panamá nos puede garantizar de que es una inversión del gobierno. Cada quetzal que el gobierno da en subsidio recibe 3 de vuelta. O sea, es un negocio para el gobierno y además incentiva un sector y también llega a corregir un problema. Y esas son las intervenciones que a nosotros nos gustan. Cuando un mercado tiene un problema, ahí sí hay una razón de ser de una intervención pública. Regresando al tema de lo de las bolsas de plástico, el problema es a lo mejor la educación cívica de las personas que manejen bien el desecho. Entonces el gobierno debiera hacer campañas de educación desde el colegio, desde niños, de cómo manejar y dónde botar la basura, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se llama? En el sector de la vivienda, la población segmento C tiene un problema, que ellos no son personas que puedan llegar a un, ¿cómo se llama? A un nivel para enganchar su casa y son sujetos de tasas más altas por el mercado. Entonces, hay una intervención que los va a llegar a ellos a ayudar. Entonces, como te digo, hay un montón de leyes muy buenas que están ahí. Si uno se va a la página de la Comisión de Economía, pues ustedes van a ver ahí una gran lista de leyes y de páginas que creo yo que son claves. Así que creo que está clarísimo, el país está sobrediagnosticado, lo que nos hace falta es ponerlo a funcionar. Así es, tomar decisiones tan sencillas como una ley de quiebras que no puede hacerle daño a nadie. A nadie. Y hay empresas internacionales que no vienen a Guatemala porque simple y sencillamente si quebraran no tendrían un mecanismo para poderlo hacer dentro de una ley, ¿verdad? Y yo a eso le agregaría otra cosa. Creo que un tema importantísimo es que, por ejemplo, es imposible, Guatemala pues es un territorio con 340 o 41 municipios, ya no sé porque han habido nuevos, 22 departamentos y donde realmente la economía del país se concentra en probablemente hoy en 7 o 8 centros urbanos. Y gracias a Dios ya no solo es uno ni dos, ya son más. Pero tener lugares como Huehuetenango, tener lugares como Santa Cruz del Quiché, en donde estás llegando en 6 horas, 7 horas, un trayecto que debería de tomarte 2 horas. Eso le impacta negativamente a la industria, a la economía, de una manera increíble, porque obviamente no se generan los empleos. Pero bueno, esa es otra discusión. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes a nuestro foro. Realmente, pues ha sido, como repito, magistral, pero no solo magistral, sino bien fundamentado. Y con esto los dejo con Raúl Buscairol, secretario de la Junta Directiva de Cámara de Industria. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por la moderación. Y Pablo, muchísimas gracias por tu presentación. Como se te ha dicho, excelente, como siempre, tu presentación, muy clara, interesante, y pues todos los datos que nos proporcionaste nos ayuda como empresarios a entender mejor la situación y de esa forma poder tomar las acciones que consideremos adecuadas para poder reactivar nuestras empresas y así pues empujar esa reactivación económica del país, ¿verdad? Yo rescato entre las cosas que mencionaste, pues algunos temas que hay que entender, que si son temporales o permanentes y dependiendo de si son temporales o permanentes las acciones que cada empresa debe tomar. Y también rescato pues de que debemos ser optimistas, a pesar que el año 2020 fue un año pues complicado, diferente, de muchos retos. El 2021 pues
aparenta traer buenas oportunidades de crecimiento para las empresas y para la economía del país. Y como empresarios, pues debemos de tomar esas decisiones adecuadas para aprovechar esas oportunidades. Como Cámara de Industria, pues innegablemente nuestra prioridad este año será concentrarnos en esa reactivación económica. Por un lado, pues la certeza jurídica es clave. Debemos de crear esas condiciones de estabilidad. A los empresarios, pues no nos gusta no saber qué va a pasar o que las reglas del juego cambien. Y pues esa certeza es importantísima. Y por el otro lado, pues las leyes que ya mencionaron ustedes en las discusiones, pues definitivamente en lo que se pueda tenemos que empujar para que salgan adelante, ¿verdad? El tiempo parcial, la reglamentación del 169, el tema de infraestructura vial, leasing, insolvencias, el tema de desechos sólidos para manejar temas como las prohibiciones que manejaste, que mencionaron, que restan competitividad a las empresas, ¿verdad? Nosotros como Cámara de Industria lo que queremos es crear esas condiciones adecuadas para que venga más inversión al país, para recuperar esos empleos y crecer más. Pues sin más, pues agradezco muchísimo la participación de todos en este foro y quedamos a las órdenes para cualquier situación y entiendo que la presentación se les va a estar compartiendo a todos los participantes. Muchísimas gracias a todos y nuevamente feliz día. Gracias, que estén bien todos.